Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos alegra que nos podamos reunir para estudiar la palabra. Este espacio ha sido un espacio que sé que hemos aprovechado. Igualmente nuestros pastores les envían un saludo, un abrazo. Estamos contentos por los reportes que hemos oído acerca de cómo va el módulo, de lo que han hecho para estar estudiando. Genial, les motivamos para que lo sigan haciendo, para que puedan estar tomando cada clase y repitiéndola, volviendo a estudiar. Hay mucho de cada tema. No podemos pensar que en este espacio, que no es tan amplio, pudiéramos cubrir todas las cosas de cada tema, pero tratamos de dar lo más importante para que queden las bases y para que también haya la motivación para seguir indagando y yendo a la palabra y aprendiendo más. Vamos a orar para iniciar hoy nuestra nueva clase. Padre, hoy te damos gracias por este día. Espíritu Santo, te damos libertad. Hoy dile, Espíritu Santo, toma este tiempo de clase, este tiempo de enseñanza, este tiempo de estudio, y sé tú quien nos revele a través de la palabra lo que tú quieres, la autoridad que nos has dado y también esa posición nuestra en ti. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablamos acerca de la autoridad del creyente, esa autoridad que tenemos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Por haber nacido de nuevo, nosotros tenemos una autoridad y la palabra nos muestra esa autoridad. Y hoy vamos a complementar el tema acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál es esa obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que creemos? Entonces, en el módulo anterior nosotros estuvimos viendo que nosotros somos seres tripartitos, así como Dios es trino. Y Él nos hizo, somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, ¿cierto? Lo recordamos. Entonces somos un espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dios es espíritu. Ahora somos nosotros, fuimos hechos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y en esa verdad encontramos que ahora el Espíritu, somos espirituales y el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Y por eso hoy nuestro objetivo es estudiar esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente en el nuevo pacto, en este nuevo pacto en donde nosotros estamos. Y cómo mantenernos avivados, tener una vida de victoria a través del Espíritu Santo. Ese es nuestro objetivo, es bien amplio y vamos a ir cubriéndolo poco a poco. Entonces la palabra nos muestra cómo actúa el Espíritu Santo y voy a resumirlo en el hecho de que el Espíritu Santo vive dentro de los creyentes, pero también el Espíritu Santo vive sobre aquellos que ejercen el ministerio. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de los creyentes y también está sobre aquellos que ejercen un ministerio. Y vamos a ir estudiando un poco acerca de estas dos declaraciones de cómo es que actúa el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo dentro, entonces lo vamos a dividir en dos grandes partes, el Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo sobre, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a iniciar con el Espíritu Santo dentro. Las personas en el Antiguo Testamento, ellas no eran nacidas de nuevo. Entonces, como no eran nacidas de nuevo, ellas no tenían el Espíritu Santo dentro. Por el contrario, el Espíritu Santo siempre venía para ungirlos en momentos específicos, para un servicio específico. Y esa unción solo venía sobre 3 clases de personas específicas, porque eran funciones que tenían dentro del pueblo. La primera de esas personas eran los reyes. Los reyes eran ungidos y estaba esa unción sobre ellos de manera puntual para ejercer ese ministerio que era el de reinar, porque los reyes eran elegidos por Dios y eran ungidos. El segundo grupo eran los profetas que traían una palabra de parte de Dios, eran ungidos para esa tarea. Y el tercer grupo eran los sacerdotes, que también tenían esa función de parte de Dios. Entonces ellos eran tanto los reyes, profetas y los sacerdotes. Cuando hablamos acerca de eso, la palabra nos muestra en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cómo funcionaba. En cuanto a los profetas, el Salmo 105, el verso 15 nos dice: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Había una protección especial de parte de Dios hacia sus profetas. Éxodo 30:30 nos hace una referencia al sacerdocio y dice: unge a Aarón, Dios le está hablando a Moisés, y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. ¿Qué había allí? Unción, úngelo. Estaba el Espíritu Santo que era quien los ungía para esa tarea de sacerdocio. Y como rey, Primera de Samuel habla acerca de cómo el Señor
elige como segundo rey a David y dice la palabra allí en 1 Samuel 16, el verso 12, entonces Isaí mandó a buscar al joven que era trigueño y apuesto y de hermosos ojos y el Señor dijo, este es, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Entonces esos tres personas tenían el Espíritu Santo en momentos específicos para funciones específicas, pero ellos no habían nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo no estaba adentro. Entonces, pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora en el nuevo pacto, en este nuevo pacto en donde nosotros estamos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Vive. Toda persona nacida de nuevo inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y esto dónde lo vemos? Es importante que vayamos a las Escrituras y veamos dónde está. Juan, el capítulo 14, el verso 16, dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Quiero que me miren un segundo. Aquí Jesús les dice a ellos, les conviene que yo me vaya. Estar con Jesús es lo máximo, es lo mejor. Pero Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Les conviene? Eso suena raro. Yo diría, yo me quiero quedar contigo siempre. Pero el Señor les dice, ahí es, volvamos ahora hacia el versículo y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Tremendo. El mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Tremenda verdad que aquí se nos habla. Entonces, el Señor Jesús dijo, es conveniente que yo me vaya porque si no, entonces no puede venir el Espíritu Santo. Ese Espíritu de verdad. Romanos 8 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 16 de ese mismo Romanos 8 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tremendo. Quiero que me vean un momento. Pablo aquí está dando una verdad grandísima. Dice que si está el Espíritu de Dios es porque somos hijos de Dios. Pero más adelante dice, el mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. No sé si les ha pasado que en algún momento ustedes saben que han hecho algo mal. Y cuando saben que lo hicieron, se sienten mal. Sienten que el Espíritu Santo allí les está convenciendo que eso que hicieron está mal. ¿Sabes? Esa sensación, eso que estás sintiendo adentro es la garantía de que el Espíritu Santo está en ti. Allí es donde tú puedes decir, soy salvo. Pero fallé. No, pero sabes que el Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, está allí dentro dándote la convicción de que eso que hiciste no le agrada. Sabes que está mal. Tremendo, ¿cierto? Entonces tenemos evidencia de que el Espíritu Santo está dentro. ¿No les alegra eso? Es genial. También dice Gálatas, capítulo 4, verso 6, dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Entonces hemos visto algo hasta aquí. Es que cuando nacimos de nuevo, dice Gálatas, el Espíritu, Dios envió su Espíritu a que morara en nuestro corazón, el cual nos impulsa para adorarle. El Espíritu Santo vino a nosotros, a nuestro corazón, en el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Es una verdad, es una realidad y lo podemos experimentar. Y creo que ustedes y nosotros, a través de ese ejemplo simple de cómo Él nos convence de nuestros pecados, podemos evidenciar su obra en nosotros. Otra cosa que sucede es en qué momento. Un primer momento es cuando nacimos de nuevo, pero cuando nacemos de nuevo también ocurre algo y es que somos sellados. La palabra habla acerca de un sello, que tenemos un sello de parte de Dios. Ese sello lo encontramos en dos versículos que quiero que le prestemos mucha atención. Pablo escribe, el Espíritu Santo le da mucha revelación a Pablo, a los Corintios, en 2 de Corintios, el capítulo 1, el verso 21, dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes
por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Aquí, imagínense lo que está sucediendo. Pablo dice que Él nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor? Colocó el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, dice, como un anticipo que garantiza lo que Él nos prometió. Es un anticipo que trae una garantía, pero leamos el otro versículo para poder explicarlos. Dice Efesios 1:13, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, vuelve a hablar de garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí suceden dos cosas específicas. Dice el Señor que Él, cuando nacimos de nuevo, Él puso su Espíritu como un sello que nos garantiza. En los dos versículos utiliza la palabra garantía. Es una garantía de que lo que Él nos prometió es verdad. Y también utiliza la palabra, dice la herencia, habla acerca de las arras, habla acerca de que el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hay algo, y no sé si ustedes han comprado un electrodoméstico, un artículo que haya tenido garantía. Algo que le dicen, esto tiene no sé cuánto tiempo de garantía. Y esa garantía, ¿qué es lo que está diciendo? Es que eso es bueno, que funciona, que si no sirve se lo cambian. Pues el Espíritu Santo en ti y en mí es garantía de que lo que Dios dijo es verdad. Cuando tú sientes que el Espíritu Santo te convence allí de pecado, de justicia, de juicio, que el Espíritu Santo te da convicción, que el Espíritu Santo te habla y tú dices, es la garantía de que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Porque si es verdad que el Espíritu Santo mora en ti, también es verdad que eres sano. También es verdad que eres libre. También es verdad que Dios obra en tu familia. También es verdad todo lo que la palabra dice. Tremendo. Dice, esa es la garantía que tenemos. Es una garantía, es un sello. Entonces hemos sido sellados y hay una garantía. Y aquí se unen varias cosas de lo que hemos venido hablando. Que se une nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra autoridad. Porque al entender que pertenecemos a Dios, podemos encontrar, uno, nuestra identidad en Él. Segundo, encontramos nuestra posición en espiritual, esa posición de autoridad que tenemos, y pues eso le da fuerza a nuestro propósito. Ahora entendemos que tenemos un respaldo de parte de Dios para cumplir una tarea. No estamos en esta tierra porque sí, no estamos para algo más. De hecho, recuerden que bueno, lo vamos a ver más adelantico, pero es parte de que podamos cumplir ese propósito. Porque Jesús vino a cambiar nuestra posición para entregarnos una posesión. Suena ahí raro, ¿cierto? Jesús vino a cambiar nuestra posición. Recuerdan que estábamos en las tinieblas y dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él cambió nuestra posición para entregarnos una posesión. Esa posesión empieza con el hecho de que tenemos el Espíritu Santo y a través de Él todas las cosas. Juan 10:10 dice, el enemigo, el diablo, recuerden que en la antigüedad no se hablaba, siempre le echaban la culpa a Dios de todo. Tremendo. Siempre Dios era el culpable, pasó algo y Dios los mató, Dios hizo, pero cuando Jesús viene, Jesús dice un momento, hay alguien detrás, ¿se acuerdan de autoridad del creyente? Hay alguien detrás. Dice, el diablo solo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino no solamente a cambiar nuestra posición, Él vino también a darnos una posesión a través de su Espíritu en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, ahora nos entregan esa posesión que inicia con que el Espíritu Santo esté allí. Porque si el propósito de la vida fuese solamente ser salvos, lo cual es la base de todo y es muy importante, entonces al recibir a Cristo, pues morirnos y ya, se acabó el propósito. Pero no, ahora tienes un plan. Ahora ese plan se empieza a revelar, porque cuando el Espíritu está dentro del creyente, ahora que somos salvos, Él produce varias cosas, como les mencionaba, autoridad, trae muchas cosas. Y cuando hablamos acerca de eso que Él produce, de esa identidad que Él produce, pues ¿quién soy yo? Él me recuerda que yo soy
una nueva creación, soy la justicia de Dios en Cristo, soy aceptado en el amado, soy un nuevo hombre creado a la justicia y santidad de la verdad, un hijo heredero de Dios, coheredero con Cristo, soy hechura suya, creado en Cristo, soy libre del poder de la oscuridad, trasladado al reino de su amado Hijo, soy libre de la ley del pecado y de la muerte, vencedor porque mayor es el que está en mí, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, vivificado en Cristo, resucitado en Cristo, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ahora tengo la palabra de Dios, tengo el nombre de Jesús para usarlo con autoridad, tengo la presencia de Dios, la armadura de Él, tengo el Espíritu de Dios en mí, el amor de Dios, la justicia, la paz, el gozo, la mente de Cristo. ¿Y qué puedo hacer ahora? Pues todo porque Él me fortalece. Entonces vemos que aquí, cuando entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, recordamos quiénes somos. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos, qué tenemos de Él. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es tremendo porque eso es lo que empieza a hacer el Señor. Empieza a fortalecer nuestra identidad y a darnos ese propósito, ayudarnos a encontrar. Porque ahora que tenemos al Espíritu Santo, que sabemos que está el Espíritu, Él produce varias cosas en nosotros. Varias cosas. Trae muchos beneficios, no vamos a hablar de todos los beneficios porque nos quedaríamos aquí muchísimas horas, pero vamos a mencionar algunos de los beneficios de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Lo primero está en Juan, en la carta de Juan, en el capítulo 16, el verso 13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Aquí hay varias cosas que suceden. Lo primero dice que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía. Él es la guía a toda verdad. Voy a mencionar algunas y las voy a explicar en conjunto. Dice, Él nos guía a toda verdad, pero dice, Él les dirá lo que ha oído. Dice, porque les contará todo lo que sucederá en el futuro. Fíjense en que el Espíritu Santo lo sabe todo. Dios está fuera del tiempo. Dios está en un eterno presente, ¿cierto? Y él vio nuestro pasado, ve nuestro presente y ya vio nuestro futuro. Entonces Él está por fuera del tiempo. El tiempo nos limita a nosotros, pero a Él no. Él está fuera del tiempo. Y en esa verdad encontramos que Él, que conoce, Él nos guía a toda verdad, Él nos enseña todas las cosas, Él nos revela lo que ha oído aún del Padre. Entonces allí es donde encontramos nosotros revelación. Voy a avanzar un momento y ya lo explico en conjunto. Juan en el capítulo 14 dice, 14:26 dice, más el Consolador. Este nombre se le da al Espíritu Santo. Él es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les he dicho. Miren lo que sucede acá. Antes dice, nos guiará la verdad, nos dirá todo lo que ha oído, ¿cierto? Nos dirá lo que ha de suceder en el futuro. Ahora dice, Él es ese Consolador, quien consuela nuestras vidas. No solamente nos dirige, no solamente nos advierte, nos muestra el futuro, nos habla acerca de ese propósito, sino que Él también consuela en el momento en que necesitamos compañía, necesitamos aliento. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido deprimido? ¿Te has sentido sin propósito? ¿Te has sentido que el futuro pues no se ve bien? Pues Él es ese Consolador que entiende todo lo que hemos vivido, que entiende lo que nosotros somos, que puede traer ese consuelo. Pero no solamente nos consuela, dice también nos enseña para saber qué hacer, para dirigirnos a lo que sea correcto, y también nos recuerda la palabra. Hay momentos en donde tal vez Él quiere que nosotros hagamos algunas cosas, algunos ajustes, y Él nos recordará la palabra, el Espíritu Santo que obra en nosotros. Entonces no solamente nos enseña, nos recuerda, nos guía la verdad, glorifica al Padre, nos comunica con las cosas, nos habla de las cosas por venir. Él hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para nosotros no son revelados, sino es en esa comunión con el Espíritu, porque nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que hay por delante, lo que ha de venir. Y tal vez aunque lo veamos oscuro, ahora en Cristo Dios puede hacer nuevas, ya lo hizo todo nuevo, pero Él puede hacer que tu futuro ahora sea diferente, nuevas todas las cosas, y puedas tener un futuro y una esperanza. Y en esa verdad necesitas tener comunión con el Espíritu, tener comunión allí. ¿Para qué? Para que Él te muestre cuál es su voluntad y que Él te guíe. ¿Y cómo lo hace? A través de ese Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, que está en ti, que te da a ti no solamente una posición, sino también una posesión, porque tienes
todas las cosas, y ya lo vamos a ver. Entonces ese Espíritu Santo también nos llena de la plenitud de Dios. Cuando hablamos acerca de estar lleno de la plenitud de Dios es algo maravilloso. Efesios capítulo 3 verso 19 dice: en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense allí, llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas, para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Vamos a mirar este versículo rápido, pero un poquito más a fondo. Dice que para que conozcamos ese amor que excede todo conocimiento, porque hemos sido llenos de la plenitud de Dios. Fuimos llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuál es esa plenitud de Dios? El Espíritu Santo en ti, que son las arras de la salvación, que es el sello de que Dios te prometió y te va a cumplir. Entonces ahora que has sido sellado, eres identificado espiritualmente. Ahora cuando el diablo te ve, ahora ya no te ve a ti, ahora ve a un Cristo, te ve a través de Cristo, y entonces él tiene que hacerse a un lado. Y en medio de esto dice: y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendamos. Miren lo que dice, que Dios hace mucho más de lo que yo puedo pedir o puedo entender. ¿Pero por qué? Dice: según el poder que actúa en nosotros. Entonces, eso que excede a lo que pedimos o entendemos, ¿viene de afuera o viene de adentro? Viene de adentro, viene del Espíritu Santo que está en ti. Entonces lo que tú necesitas no está afuera, lo que tú necesitas está adentro, porque el Espíritu Santo está en ti. Cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces Él excede, Él da mucho más allá de lo que tú puedes pedir o entender por su Espíritu que mora en ti. Tremenda verdad, necesitamos que se nos revele. Si el Espíritu Santo está en ti, todo lo que tú necesitas ya ha sido provisto. Estamos completos en Él, en la plenitud de Él. Tú y yo estamos plenos en Él porque somos hijos. Y como hijos se nos dio esa posición y esa posesión. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estamos llenos, que Él es la cabeza y que Él llena todo en nosotros, que estamos plenos en Dios, que estamos terminados, que lo que Él comenzó, por eso la palabra dice que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará, porque en Él estamos terminados, completos. Él obra esa perfección en nosotros. Estamos atestados de Él, perfectos. Ahora necesitamos es madurar en el propósito, ir creciendo, ir aprendiendo estas verdades y viviendo en ellas. Entonces, no nos falta nada en Él. De hecho, la palabra dice que todas las cosas de la vida y de la piedad ya nos fueron dadas. Ahora lo entiendes. ¿Por qué? No es afuera, es dentro. Está dentro de ti lo que tú necesitas. El Espíritu Santo que mora en ti es el que puede obrar todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o puedes entender. Tremendo, es violento eso. Ahora, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hace en Él, y Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué dice Pablo acá? La verdad es que dice el fruto, no dice los frutos, como si fueran muchos. Dice el fruto del Espíritu es uno, que se manifiesta en nuestra vida de diferentes maneras. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? ¿Tienes el Espíritu Santo dentro? ¿Ahora lo entiendes? ¿Has visto que es verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ahora quiere manifestar a través tuyo su fruto. ¿Cuál es su fruto? Es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad, es dominio propio. Eso eres tú, porque ahora el Espíritu Santo mora en ti. Pablo escribe y dice a los Gálatas: porque ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ahora Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora ya no vives tú, ahora vive el Espíritu Santo. Cristo vive en ti a través de su Espíritu y Él quiere manifestarse. El Espíritu Santo sobre el creyente se manifiesta de otras formas. Antes hablábamos acerca del Espíritu Santo dentro,
¿cierto? Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo sobre el creyente. Recuerden que cuando hablamos acerca del Espíritu Santo dentro, hablamos de la manifestación del Espíritu para provecho mío. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo sobre, hablamos de la manifestación del Espíritu Santo para provecho de los demás, para el provecho de ejercer un ministerio. Entonces Dios llama a alguien para hacer una obra especial para él y entonces lo unge para dicha obra. Porque lo que Él nos llama a hacer son cosas imposibles, ¿cierto? En momentos específicos, y al ser cosas que exceden nuestra capacidad, requerimos de su intervención. Y esa es su unción sobre nosotros para hacer ese tipo de cosas. Cosas en las que nosotros no podríamos hacer. Cuando hablamos de orar por una persona que está enferma, ¿cierto? Y que esa persona se sane, no es por mí. Entonces son cosas que nos exceden a nosotros, pero que tenemos la capacidad porque por su Espíritu en nosotros. Entonces Hechos, el capítulo 2, el verso 4 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros se manifiesta de diferentes maneras. Una forma en que se manifiesta el Espíritu Santo, tanto dentro como sobre, es el hecho de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es parte de nuestra autoridad, en nuevas lenguas. Cuando vino el Espíritu Santo, les dio la capacidad, nos entregó la capacidad de orar en nuevas lenguas. Y de eso no alcanzo a tener mucho espacio para que hablemos, pero es importantísimo que podamos buscar ese bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Es parte del paquete que nos entregó el Señor acerca de esa posesión después de cambiar nuestra posición. Por eso, cuando hablamos de esto, Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Si tú y yo creemos, ¿qué nos debe seguir? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Recuerdan? Estábamos hablando de autoridad del creyente. ¿Cuál es tu autoridad? Porque tú crees y has nacido de nuevo, ahora puedes echar fuera demonios. Es parte de tu autoridad, pero también dice, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si oirían cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren la evidencia de que el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Cuál es la evidencia? Mira, tienes autoridad sobre los demonios. Tienes autoridad. Tú puedes reprender la obra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es parte de tu autoridad. Recuerda que ahora está el Espíritu Santo en ti. Por eso la palabra dice, y nada nos dañará. Ahora el Espíritu Santo habita. Y parte de tu autoridad es eso. Pero también tu autoridad te da ¿qué? Que puedas hablar en nuevas lenguas. Esa evidencia es parte del paquete que tú debes tener. También que el hecho de al final dice, impondrás las manos sobre los enfermos. ¿Sabes? Cuando tú hoy en día en Cristo tienes esa autoridad. Tienes la autoridad para, si hay alguien enfermo entre ustedes, coloquen las manos sobre ellos y oren y crean, porque el Espíritu Santo es el que obra, no eres tú, no es por ti, no te preocupes, no te sientas estresado de si se sana o no se sana, no es por ti, es por Él, es por el Espíritu Santo que ya mora en ti. Entonces créele y lánzate, ve, impon las manos, porque estas señales seguirán a los que creen, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la unción sobre el creyente? Entonces, nosotros hemos sido testigos de esa nueva naturaleza en nosotros, pero ahora somos testigos de lo que el Espíritu Santo hace. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, ¿cierto? Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta versión dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice, nos da a nosotros una capacidad sobrenatural. ¿Para qué? Para ser testigos. Porque lo que quiere el Señor es que tú y yo seamos testigos de la obra que Dios hace, porque esa unción sobre nosotros rompe el yugo. De hecho, esa unción rompe toda carga, todo lo que quiere romper, lo que quiere limitarnos es roto a causa de la unción. De hecho, lo dice Isaías, solo lo voy a mencionar. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre el yugo. La unción, ¿qué es el yugo? Esa carga que el enemigo a veces, influenciándonos, nos va colocando.
Pero que la unción, dice, rompe el yugo, la unción, porque por eso cuando hablamos acerca del lugar nuestro en Cristo, recuerdan que hablamos acerca de nuestra autoridad y que un creyente no puede estar poseído. ¿Por qué no puede estar poseído? Pues porque el Espíritu Santo habita en ti. Él solo puede buscar influenciar alrededor tuyo para que tú te distraigas de tu posición, de tu identidad, de tu lugar en Cristo. Pero si tú no sales de tu lugar, Él no puede hacer nada. De hecho, lo que tú puedes es avanzar, crecer, seguir adelantándote. ¿Para qué es la unción sobre nosotros? ¿Cuál es el fin de tener unción sobre nosotros? La palabra nos dice en Hechos 10:38 y dice, y saben que Dios puso unción sobre a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí hay una verdad tremenda. ¿De dónde viene la enfermedad? Aquí está la respuesta. Dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. ¿Estás enfermo? Eso quiere decir estás oprimido. ¿La enfermedad es de Dios? No. Dios no te puede dar algo que Él no tiene. Dios no da enfermedad. Por el contrario, Él nos dio libertad de la enfermedad a través de su cruz. Entonces, aquí vemos para qué es. Entonces dice la palabra que Él ungió a Jesús. Dios lo ungió, ¿con qué? Con el Espíritu, lo ven allí en la diapositiva. ¿Quién fue el que ungió? Dios. ¿Quién te unge a ti? Dios. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, que ya vimos que está en ti, ¿cierto? Y que en ese momento, en ese pasaje dice que fue a Jesús, ahora es a nosotros. ¿Para qué? Para hacer bienes y sanar. Esa unción que Dios puso en ti es para que se manifieste, para que tú la uses, para beneficio de otros. Y entonces era hacer el bien a quienes, a los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque Dios está con él. Aquí está la autoridad del creyente reflejada. ¿Cuál es la autoridad? Que ahora el Espíritu Santo está en ti, que Él te da total llenura y que con esa llenura ahora tú estás con la capacidad de poder ir y ejercer esa autoridad a favor de los demás. Ejercer esa autoridad a favor. ¿Quieres que hayan transformaciones importantes en el lugar donde estás, en el patio, en tu familia, en todo lugar? Mira, únanse a orar específicamente, reprendan al diablo y tomen autoridad y empiecen a creerle al Señor. Oren por los que están enfermos, empiecen a hacer esa obra. ¿Por qué? Porque ahora tienes tú esa unción sobre ti. La unción, el Espíritu Santo está en ti y está sobre ti. ¿Para qué? Para beneficio de otros. Es bueno que lo recordemos, que lo entendamos. Y cuando vemos esto, vemos que hay tres momentos específicos en donde nos encontramos con el Espíritu Santo. El primero de ellos es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ocurre una sola vez en un momento específico. La persona nace de nuevo cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú me estás viendo y no has nacido de nuevo, este es el momento. Tú puedas decirle: Jesús, necesito de ti, creo en ti, abro mi corazón y te pido que vengas a Él y que seas mi Señor y Salvador. Creo en la obra de la cruz y la acepto. Y ahora eres hijo, naces de nuevo, una sola vez. Cuando has nacido de nuevo, tienes ese primer encuentro porque ahora viene el Espíritu Santo a morar en tu corazón. Pero viene un segundo momento y es la llenura del Espíritu Santo. Es la primera vez en donde el creyente empieza a ver esas manifestaciones. ¿No tenía el Espíritu y hasta ahora lo tiene cuando habla en lenguas? No, antes, cuando nació de nuevo, tiene el Espíritu. Pero ahora viene el Espíritu Santo en una mayor medida cuando en fe cree en lo que la promesa dice. Los que creen no solamente impondrán las manos sobre los enfermos, sino que hablarán nuevas lenguas. Viene esa llenura del Espíritu Santo que se manifiesta de diferentes maneras. Y una de ellas es hablar en lenguas. Y un tercer momento es cuando somos llenos continuamente, ocurre todos los días como resultado de una comunión con Dios. Tú puedes ser lleno cada día, tú puedes crecer, aumentar, avanzar más en tu comunión con Dios, porque el plan de Dios no es que nosotros tengamos un poco, es que nosotros tengamos cada día esos ríos de agua viva. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se acerca a la mujer samaritana y Él le dice: dame de beber, y ella le dice, pues, empiezan a hablar, se me escapó toda la historia, pero Jesús le dice algo a ella y es: si supieras quién habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua, esos ríos de agua viva que estarían abundantes para vida eterna.
Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir en esos ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Ese Espíritu Santo que es no solamente una posición, sino que nos ha dado una posesión, que nos permite ver no solamente lo que pedimos, sino que nos da más allá porque le excede lo que pedimos o entendemos. Es impresionante lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando la palabra habla acerca de esto, la palabra nos habla acerca de no ser esas cisternas rotas, cisternas. Cuando habla acerca de eso, Jeremías dice, pues mi pueblo ha cometido 2 males. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, dice, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y así es, la palabra nos habla que el pueblo lo que hizo fue apartarse de Dios y Dios es esa fuente de vida. Nosotros entendemos que nuestra fuente de vida es el Espíritu, el cual mora en nosotros. Pablo lo dice en Efesios 5:18, se los menciono para que lo tengan allí en su mente. Él dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. No se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida, dice Pablo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora sé lleno del Espíritu. Tienes la posibilidad, llénate más. ¿Cómo te llenas más? Teniendo más comunión con Él. Entre más tienes más comunión, Él puede ir revelándote más. Entre más estudias la palabra, es más, le estás dando más al Espíritu para que Él pueda revelarte más. Es muy, muy importante. Entonces nosotros necesitamos crecer en unidad, crecer en esa identidad, en ese propósito. De hecho, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles, vino unidad sobre ellos. Y oraban juntos, estaban juntos por las casas, por los lugares, orando, creyéndole al Señor, haciendo la obra. Así es como el Espíritu Santo obra en nosotros. A causa de nuestra posición, de nuestra nueva posición, ahora tenemos una posesión. Estamos llenos con la vida de Dios. Entonces, en la antigüedad hay un ejemplo y es Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés en la antigüedad se habla que él cuando subió al monte por 40 días en el tiempo en que estuvo con el Señor, en ese tiempo el Señor le entregó las tablas de la ley. ¿Recuerdan? Está en Éxodo 34. Vamos a leer allí el verso 29. Dice el verso 29 que está en la mitad. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo al acercarse a él. Y recuerden el contexto. Moisés sube al monte y en ese momento se encuentra con Dios. Está 40 días. Para Moisés ese tiempo es un tiempo normal, está ese tiempo con el Señor, pero cuando baja ha ocurrido algo que Moisés no nota, que Moisés no se da cuenta. ¿Qué es? Ahora su rostro resplandece. Y cuando lo ve a Aarón y lo ve el pueblo, dice que ellos tuvieron miedo al acercarse a él. No se acercaban a él a causa del resplandor. Moisés no era nacido de nuevo, no era la justicia de Dios, no era redimido por la sangre de Cristo, no estaba sentado en lugares celestiales, era un pecador, pero estaba pasando tiempo con Dios y eso afectó su cuerpo, afectó su vida. Ahora resplandecía su rostro, resplandecía de tal manera que el pueblo lo notó y el pueblo se sintió intimidado, sintieron temor a causa de ahora ver a Moisés. De hecho, dice la palabra que Moisés empezó a usar un velo para evitar que el brillo incomodara a la gente. O sea, era tremendo. Pero esto que ocurrió con Moisés ocurrió a causa de que Moisés pasó tiempo con el Señor. Moisés estaba allí diciendo, Señor, que tu presencia afecte mi cuerpo y que ahora brille y que ahora sucedan cosas en mí. Les aseguro que Moisés bajó de allá revitalizado, sano completamente. De hecho, la palabra nunca habla acerca de enfermedad allí. Tú y yo vemos lo que sucedió con Moisés, pero quiero que ahora veamos Corintios. Corintios capítulo 15, primera de Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y al lado está el verso 18, dice, cuál el terrenal, así también los terrenales, pero cuál el celestial, también los celestiales. ¿Sabes qué es lo que sucede acá?
Pablo, cuando habla acerca de esta experiencia de Moisés, dice que Moisés fue afectado por la presencia de Dios, pero esa gloria que afectó iba muriendo poco a poco. Pero tú y yo tenemos una gloria dentro que no muere, sino que permanece en nosotros. Porque como les decía, Moisés, para que su cuerpo fuese afectado por la gloria, tenía que pasar tiempo en la presencia de Dios. Y al separarse de él, esa gloria empezaba a morir. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro. Ahora Él mora dentro de nosotros. Ahora esa gloria que Moisés afectó el cuerpo de Moisés por estar afuera, ahora habita en nosotros. Y si el cuerpo de Moisés fue afectado por causa de la presencia de Él en su vida, cercano, ¿cuánto más nuestro cuerpo, nuestra vida no es afectada a causa de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Por eso Pablo dijo, en Romanos 8, el verso 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Sabes, tú y yo no solamente tenemos una posición ahora, tenemos una posesión, tenemos el nombre de Cristo, tenemos el Espíritu Santo dentro. Y dice Pablo, el Espíritu Santo hablándonos a ti y a mí hoy, y es que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ese espíritu vivifica tu cuerpo. Si hay enfermedad, esa enfermedad no debe estar, porque el Espíritu Santo que afectó el cuerpo de Moisés, esa gloria lo afectó estando afuera, cuánto más afecta nuestra vida estando dentro. Tú y yo tenemos un privilegio grandísimo y es el entender que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que ese Espíritu Santo afecta a todo nuestro ser, afecta nuestra vida, pero también se quiere manifestar a través nuestro, a través de su fruto, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, ¿cierto? Él quiere manifestarse. Es necesario que dejemos que Él se manifieste, que tú y yo podamos entender estas verdades. Hace una diferencia. En el lugar en donde estás, esto va a hacer una diferencia, porque tú puedes cambiar todo lo que está sucediendo por medio de la fe, a través de su Espíritu y de la obra que Él puede hacer en ti. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Sé que hay mucho tema aquí, pero es importante que lo puedan repasar, que puedan pasar tiempo y le pidan al Espíritu Santo que traiga esa revelación, que les traiga esa convicción acerca de esa presencia y de lo que Él ya ha hecho en ustedes. Y vamos a cerrar con una palabra de oración. Espíritu Santo, hoy te damos gracias por lo que nos enseñas. Te pedimos, Espíritu, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos que se nos revele. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Sé que todo esto suena en algunos momentos complicado y es mucha información, pero te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a entenderlo y más que todo, ayúdanos a vivirlo, a vivir en esa plenitud de tu Espíritu en nosotros. Que no solamente entendamos que tú estás dentro, sino que estás sobre nosotros y nos permitas evidenciarlo para los demás, Señor, para que los demás se beneficien de lo que tú ya has hecho en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos en 8 días para terminar nuestro módulo.